Imagina un pueblo recién liberado de la esclavitud, rodeado por desiertos, guiado por una nube, y con el Dios del universo habitando literalmente en medio de su campamento. Pero, ¿cómo vive una nación común junto a un Dios que no es común? ¿Cómo se sobrevive cuando su presencia puede purificar o consumir? ¿Cómo se adora a un Dios que es fuego? Esta no es solo una lista de leyes antiguas. Es el manual de supervivencia para caminar con lo divino. Un código sagrado que separa lo puro de lo impuro, lo santo de lo vulgar, la vida de la muerte. ¿Pensabas que Levítico era un libro aburrido? Prepárate para ver sacrificios que abren el cielo, juicios que caen como relámpagos, y rituales tan precisos que cada uno apunta al misterio más grande de la historia, la redención eterna de la humanidad. Este es el libro de Levítico, el manual secreto para caminar con Dios. Montaña del Sinaí. El cielo ruge con truenos lejanos. Una nube espesa y resplandeciente desciende lentamente sobre el tabernáculo, consumiendo el lugar con su presencia. Todo Israel guarda silencio. Ni el viento se atreve a soplar. Y llamó el Señor a Moisés, y le habló desde el tabernáculo del encuentro. Moisés se postra sobre su rostro, dentro del lugar santo, mientras la gloria de Dios irradia desde el lugar santísimo. En la penumbra dorada del incienso y el fuego, una voz que no es de este mundo, retumba sin necesidad de sonido. Moisés, hijo de Amram. El pueblo ha sido redimido, pero aún no es santo. Es tiempo de enseñarle cómo caminar en mi presencia. Moisés se estremece. Sus manos tiemblan. No se atreve a levantar la vista. Yo soy el Señor, su Dios, y mi santidad no puede mezclarse con la impureza. Deberás enseñarles las leyes del sacrificio, del sacerdocio y de la pureza, porque sólo así podrán habitar cerca de mí sin ser consumidos. Mientras la voz habla, visiones descienden sobre Moisés. Ve un cordero sin mancha siendo llevado al altar. La sangre, el fuego, el aroma que asciende. Ve a Aarón vestido con vestiduras gloriosas, cubierto de piedras preciosas, con fuego en sus manos y temor en sus ojos. Y ve una línea de separación, invisible pero poderosa, entre lo santo y lo común, entre la vida y la muerte. Entonces, la nube se intensifica. El tabernáculo entero vibra. Y la voz dice: escribe, Moisés, porque esto no es solo ley, es pacto, es fuego, es vida y es juicio. Moisés abre un rollo. Su pluma tiembla. Y la primera palabra que escribe no es orden. Es llamado. Y así comienza el libro de Levítico, no como un libro de reglas, sino como una convocatoria divina, un grito desde la eternidad, para que el pueblo de Dios aprenda a vivir como Él es, santo. Moisés se encuentra escribiendo a la luz del fuego, mientras detrás de él la sombra del tabernáculo se alarga. De fondo, se oye el sonido de un carnero, preparado para el sacrificio. Pero antes de que un pueblo pueda acercarse a la santidad, primero debe aprender el valor del sacrificio. La mañana amanece con un silencio sagrado. Los levitas se mueven como sombras entre las telas del tabernáculo, preparando los utensilios. El altar de bronce espera, vacío, pero pronto será testigo del primer fuego del pacto. Antes de que el pueblo pueda acercarse, debe comprender el lenguaje de Dios, el lenguaje del sacrificio. No se trata de rituales vacíos, sino de símbolos vivos, de sangre que clama, de humo que asciende como oración. Moisés convoca a todo el pueblo. Hombres, mujeres y niños se agolpan fuera del tabernáculo. En el centro de todos, Aarón, hermano de Moisés, tiembla al saberse elegido como el primero entre los sacerdotes. Moisés alza la voz. Así ha dicho el Señor: si alguno de entre ustedes quiere acercarse a mí, debe traer una ofrenda, y ésta deberá ser sin mancha, sin defecto, porque yo soy santo. Y entonces sucede. Un hombre del pueblo da un paso al frente. Trae un novillo sin mancha. Sus manos tiemblan. Su mirada es seria. No es solo un animal, es el sustituto. Lo lleva al altar, guiado por los levitas. Allí, con solemnidad, pone su mano sobre la cabeza del animal. Moisés le indica: al hacer esto, estás transfiriendo tu culpa. Este sacrificio no es solo por ti, es en lugar de ti. Y con un cuchillo de plata, el animal es degollado. La sangre fluye, no como tragedia, sino como redención.
Los sacerdotes recogen la sangre en un cuenco. Moisés salpica parte sobre el altar. El cuerpo es preparado. La leña es colocada. Y entonces, Moisés se detiene. Todos miran. Un silencio profundo invade el campamento. Y cuando todo está en su lugar, desciende fuego del cielo. Una llama viva, directa desde la presencia de Dios, consume el sacrificio. No como un rayo que destruye, sino como una llama que acepta. El pueblo cae rostro en tierra. Algunos gritan. Otros lloran. Pero todos saben que algo ha cambiado. Dios ha respondido. La llama aún arde sobre el altar. El humo sube lentamente hacia el cielo. Moisés se vuelve hacia Aarón, cuyos ojos están llenos de temor y maravilla. Pero si el fuego de Dios puede purificar, también puede consumir. Y aquellos que lo manipulen sin temor, serán testigos de su juicio. El humo del primer sacrificio aún se eleva cuando el corazón de Aarón late con fuerza. Aún lleva las vestiduras nuevas del sacerdocio, el lino puro, el pectoral con las 12 piedras, el manto azul y la mitra con la inscripción dorada, Santidad a Yahvé. Sus hijos, Nadab y Abiú, lo observan en silencio, con una mezcla de orgullo y desconcierto. Son los primeros de una nueva línea, la del sacerdocio eterno. Pero mientras el pueblo celebra y se inclina, ellos se retiran en secreto. Algo en sus ojos revela impaciencia, deseo, o peor aún, presunción. El fuego ha caído una vez. ¿Por qué no puede caer de nuevo, esta vez por sus propias manos? Toman incensarios. No son los asignados por Moisés. Tampoco consultan la instrucción divina. En ellos colocan brasas comunes, no tomadas del altar santo. Luego, derraman incienso y se adelantan hacia el velo del santuario con paso apresurado. Dentro, todo está quieto. La nube aún descansa sobre el arca. Y entonces lo hacen. Levantan el fuego extraño hacia lo alto, buscando provocar la presencia que Moisés conoce tan bien. Pero no hay respuesta, ni aceptación, ni gracia. Solo una fracción de segundo. Antes de continuar, te pido por favor que le dé me gusta a este video, así lograremos que la palabra de Dios llegue a más personas. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Continuemos. Luego, una explosión de luz blanca y ardiente. Una llama irrumpe desde el lugar santísimo, no como fuego de comunión, sino como fuego de juicio. Un rugido sordo sacude los cimientos del tabernáculo. Nadab y Abiú caen al instante. No hay gritos. No hay tiempo. Solo humo. Solo ceniza. El pueblo grita. Aarón queda paralizado. Sus hijos yacen muertos, aún con sus incensarios en las manos. Moisés corre hacia él. Su rostro es grave, pero firme. Esto es lo que el Señor declaró. Me acercaré con santidad a los que se me acercan, y seré glorificado delante de todo el pueblo. Aarón no responde. No llora. No grita. Solo se queda quieto. Sabe que está en tierra sagrada. Los cuerpos de Nadab y Abiú yacen inmóviles a la entrada del santuario, aún vestidos con sus túnicas sacerdotales, ennegrecidas por el juicio. El olor del incienso quemado y del fuego divino se mezcla en el aire como una advertencia visible. Moisés llama a Misael y a Elzafán, primos de los caídos, y les ordena con voz firme que se acerquen. Sin decir palabra, ellos toman los cuerpos y los sacan del campamento, como si fueran impuros, como si su muerte no solo fuese física, sino espiritual. Aarón observa todo en silencio. Su alma arde como el altar, pero no derrama una lágrima. Sabe que no puede. La consagración aún está en curso. El aceite de la unción sigue sobre su frente. El pacto no le permite llorar a los que han tocado la santidad con manos profanas. Moisés lo mira con compasión, pero también con determinación. Le recuerda: no saldrás del tabernáculo ni rasgarás tus vestiduras, porque el aceite sagrado está sobre ti. Si violas esta consagración, morirás tú también. El pueblo guarda silencio. Nadie se atreve a acercarse. Todos han visto lo que puede hacer el fuego de Dios cuando es invocado sin temor ni obediencia. En ese día, algo cambia para siempre. El sacerdocio, que había comenzado con honra y gloria, ahora está marcado con sangre y ceniza. Aarón, el sumo sacerdote, carga ya no solo con los pecados del pueblo, sino con la muerte de sus propios hijos. Entonces,
Dios habla de nuevo. Esta vez no con fuego, sino con palabras. Moisés habla a Aarón. Dile que ni él ni sus hijos beberán vino ni licor cuando entren al tabernáculo. No deben confundirse. No deben mezclarse. Deben discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Porque ellos enseñarán a mi pueblo mis decretos, y sus vidas serán el ejemplo. El juicio ha pasado, pero la advertencia permanece. El fuego de Dios no es solo poder, es precisión. Es justicia. Es santidad. Y ahora, comienza la verdadera tarea, enseñar a una nación cómo vivir ante un Dios que es fuego consumidor. El sol cae sobre el campamento mientras la columna de humo del altar sigue ascendiendo. Aún se siente el peso del juicio reciente, pero el deber no espera. Moisés se presenta ante Aarón y sus hijos sobrevivientes, Eleazar e Itamar. Sus rostros son jóvenes, pero sus ojos han envejecido en un solo día. Moisés les entrega las instrucciones con la solemnidad de un legado. Comerán las ofrendas del Señor, pero no como cualquier hombre, comerán lo que es santo. Comerán en el atrio del tabernáculo, en reverencia, porque es parte del sacrificio del pueblo, y lo deben tratar como lo que es santo. Ellos asienten. Ya no hay orgullo. Solo temor. Solo obediencia. Y mientras los nuevos sacerdotes aprenden sus deberes, Dios comienza a enseñar algo más grande, como distinguir lo puro de lo impuro. Moisés convoca al pueblo. La multitud se reúne una vez más, expectante. Y entonces, como una lluvia de sabiduría, comienzan a fluir los decretos. De entre los animales de la tierra, comerán solamente aquellos que tienen pezuña hendida y rumian, el buey, la oveja, la cabra. Los nombres resuenan. Las madres repiten en voz baja. Los hombres anotan en tablillas. Pero no comerán el camello, ni el conejo, ni el cerdo. Son impuros para ustedes. Luego vienen las criaturas del mar. De las aguas comerán solo lo que tiene aletas y escamas, lo demás será abominación. Y así, ave tras ave, bestia tras bestia, se traza la línea. No entre lo útil y lo inútil, sino entre lo santo y lo común. Entre lo que se ofrece y lo que se rechaza. El pueblo escucha y murmura. Algunos no comprenden. Pero Moisés lo deja claro. Esto no es por salud. Es por santidad. Porque así como Dios es distinto de todo lo creado, ustedes también deben ser distintos de todas las naciones. Y por primera vez, Israel comienza a ver la vida como un acto de adoración. Comer, descansar, criar animales, todo puede ser sagrado si se vive según la voz de Dios. Ese día, el pueblo regresa a sus tiendas en silencio. No por miedo, sino por reverencia. Empiezan a comprender que en cada detalle, desde la mesa hasta el altar, hay un solo mensaje. Sean santos, porque yo soy santo. Pasaron los días, y las instrucciones se volvieron más profundas, más personales. No todo tenía que ver con sacrificios o animales. Ahora, Dios hablaba del cuerpo, de la vida misma. Moisés reunió a los líderes del pueblo y anunció una nueva enseñanza, leyes sobre la impureza humana. Nadie esperaba lo que vendría. Comenzó hablando de la mujer que da a luz. Cuando una mujer conciba y dé a luz un hijo varón, quedará impura por 7 días. Y al 8º, el niño será circuncidado. Y si daba a luz a una niña, el tiempo de purificación sería el doble. No era un castigo. Era un recordatorio, incluso el milagro de la vida debía pasar por el filtro de la santidad. La sangre, símbolo de vida y de juicio, marcaba los límites entre lo humano y lo divino. Luego, vinieron las leyes de las enfermedades de la piel, especialmente de la más temida, lepra. El pueblo escuchaba en tensión mientras Moisés describía la aparición de manchas blancas, costras, hinchazones. No era simple medicina. Era diagnóstico espiritual. Los sacerdotes serían los inspectores. No los sanadores, sino los observadores de lo que el pecado podía reflejar en la carne. Si la mancha era pura, el hombre quedaría limpio. Si era impura, sería aislado. El impuro debía ir fuera del campamento, rasgar sus vestidos, cubrirse el rostro y gritar: «Impuro, impuro». No para humillarse, sino para proteger a la comunidad. Para enseñar que el pecado no se esconde, se confiesa. Y si la lepra tocaba una casa,
Sí, una casa, también esa debía ser inspeccionada. Derribar muros, quemar piedras, purificar lo que estaba contaminado. Porque no solo las personas pueden enfermar. Los hogares también pueden podrirse desde dentro. En todo esto, el mensaje no era enfermedad ni exclusión. Era purificación. Dios no solo quería un pueblo que lo adorara con palabras. Quería un pueblo limpio por dentro y por fuera. El campamento se estremecía ante la solemnidad de cada ley. Pero ninguna despertaba tanto misterio como el día de la expiación. Una vez al año, el ritual más sagrado de todos se celebraría. No en público. No con cánticos. Sino en profundo silencio, en temor reverente y bajo la sombra del juicio. Moisés habló a Aarón con voz baja, como quien revela un secreto del cielo. No entrarás al lugar santísimo cuando quieras. Solo una vez al año, y con sangre. Porque allí, sobre el propiciatorio, entre los querubines, yo me revelo en la nube. Y así se instituyó el día en que todo Israel sería limpiado. El sumo sacerdote debía bañarse completamente. Vestirse no con sus ropas reales, sino con lino sencillo, blanco como la pureza que representaba. No era día de gloria. Era día de intercesión. Llevaba consigo 2 machos cabríos. Uno sería para el Señor, el otro, para Azazel. El primero era sacrificado. Su sangre llevada dentro del santuario. Aarón entraba tras el velo, solo, con incienso cubriendo el arca y gotas de sangre cayendo sobre el propiciatorio. Cada paso era una súplica. Cada respiración, una oración silenciosa por el perdón del pueblo. Luego, salía hacia el segundo macho cabrío. Colocaba ambas manos sobre su cabeza y confesaba los pecados de toda la nación. Robos, mentiras, idolatría, envidia, adulterio, soberbia, muerte, todo. Y entonces, el animal era llevado al desierto. Alejado, exiliado, cargando las culpas de millones. El pueblo observaba desde lejos mientras el chivo desaparecía entre la arena. No aplaudían, no cantaban, solo lloraban, porque sabían que, aunque vivían bajo la ley, Dios les ofrecía misericordia. Cuando Aarón salía, rociaba el altar, el santuario, el lugar santo y al pueblo con la sangre. No había espectáculo, solo expiación. Y así, año tras año, el pueblo recordaba que ninguna justicia humana es suficiente, que sin derramamiento de sangre no hay perdón, y que incluso el sacerdote debía ser limpiado. Ese día, todos ayunaban, todos se humillaban, porque en ese día, Dios no solo cubría el pecado, lo removía. Pasado el día de la expiación, cuando el silencio aún se sentía sobre el campamento como un manto invisible, las palabras de Dios volvieron a resonar. Ya no era solo la purificación del santuario, ahora, el Señor dirigía su atención a la vida cotidiana. Moisés se levantó temprano y reunió al pueblo. Sus ojos recorrían los rostros expectantes. Sabía que estas leyes no serían fáciles, pero tampoco negociables. No andaréis como las naciones que yo expulsé delante de ustedes. No seguiréis sus costumbres, porque sus caminos me aborrecen. Y así comenzaron los decretos sobre la santidad del cuerpo y de las relaciones humanas. Prohibió los actos ocultos que contaminaban el alma. Relaciones prohibidas. Pactos secretos. Abusos disfrazados de tradición. Todo fue revelado bajo la luz de la verdad divina. No te acercarás a la esposa de tu padre, ni a la hermana de tu madre, ni a la hija de tu hijo, ni a tu prójimo en impureza. Y como un fuego que purga los rincones más oscuros, Dios limpió incluso lo que muchos consideraban normal. Porque el pecado no era lo que el pueblo aceptaba, sino lo que el cielo condenaba. No echarás tu simiente con varón como con mujer, ni yacerás con bestia alguna, no contaminarás tu alma con tales abominaciones. Pero no era solo prohibición, era protección. Dios no buscaba reprimir, sino guardar. Porque cada cuerpo, cada familia, cada generación, debía ser portadora de su imagen. Y entonces vino la advertencia. Por estas cosas, las naciones que vivieron antes de ustedes fueron vomitadas por la tierra, y si ustedes las imitan, también serán expulsados. Las palabras eran duras, pero eran justas. Porque la tierra que fluía leche y miel no toleraría la inmundicia del corazón. Era tierra santa.
y requería un pueblo santo. Aquel día, cuando Moisés terminó de hablar, no hubo lamentos, solo silencio. Un silencio que pesaba, no como culpa, sino como responsabilidad. Porque ya no eran esclavos en Egipto. Ahora eran el pueblo de Dios. Y cada acto, desde el lecho hasta el altar, debía gritar al mundo: somos distintos. Porque Él es distinto. Los días pasaron, y el pueblo comenzó a caminar con más cuidado. Las palabras de Dios habían cavado profundo en sus corazones. Pero aún faltaba más. El Señor no solo quería purificar sus actos, quería transformar su justicia. Moisés se presentó una vez más, esta vez con las leyes de la equidad, la misericordia y la compasión. No torcerás la justicia. No harás acepción de personas. No favorecerás al pobre por ser pobre, ni al rico por ser rico. Juzgarás con justicia a tu prójimo. Y como un juez celeste que escudriña no solo las acciones, sino las intenciones, Dios comenzó a enseñar que la verdadera santidad no era solo moralidad, era integridad. No maldecirás al sordo. No pondrás tropiezo delante del ciego. Temerás a tu Dios, porque yo veo lo que el hombre no ve. Cada ley era una piedra más en la base de una nación distinta. En una tierra donde todos buscaban su propio bien, Israel debía ser el pueblo que cuidaba del huérfano, del extranjero, del jornalero. El pueblo que dejaba espigas para el pobre. Que no mentía. Que no robaba. Y mientras las leyes de justicia se grababan en las tablas del corazón del pueblo, Dios elevó aún más el estándar. No bastaba con evitar el mal, había que hacer el bien activamente, incluso a los que no lo merecían. Moisés habló con voz clara, su mirada firme como el monte del cual había descendido. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No te vengarás, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Y entonces pronunció palabras que estremecieron la asamblea, palabras que siglos después encenderían revoluciones espirituales. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ese mandato cayó como fuego sagrado en medio del campamento. No era una emoción, no era simpatía, era un mandato divino. Un amor que nacía desde la obediencia, desde la santidad, un amor que se ejercía incluso cuando dolía. Después vinieron las instrucciones para la vida común, pero no por eso menos importantes. Todo estaba conectado a la identidad del pueblo. No sembrarás tu campo con mezcla de semillas. No usarás ropa de dos tejidos distintos. No te harás cortes por los muertos, ni tatuajes en tu piel. No profanarás a tu hija haciéndola prostituirse. Guardarás mis sábados, y reverenciarás mi santuario. Cada ley, cada detalle, apuntaba a una sola cosa: distinguir a Israel de todas las demás naciones. No por orgullo, sino por propósito. Ser santos no significaba aislarse del mundo, sino ser una luz en medio de su oscuridad. Una ciudad elevada en lo alto. Un pueblo que viviera con tal pureza, justicia y compasión, que toda nación al verlos, supiera que había un Dios vivo habitando entre ellos. El pueblo escuchaba, reflexionaba, asentía. Algunos comprendían. Otros simplemente obedecían. Pero todos sentían que algo invisible y poderoso los estaba moldeando. No estaban simplemente aprendiendo leyes. Estaban siendo formados como una nación santa. Con cada ley, el tejido espiritual de Israel se fortalecía. Pero entonces, como un trueno que irrumpe en una calma sagrada, vino la advertencia más severa. Moisés reunió a los ancianos, y con el rostro endurecido por la gravedad del mensaje, pronunció palabras que helaron el alma del campamento. Si alguno de ustedes entrega de su simiente a Molec, morirá. Un murmullo recorrió al pueblo. Muchos sabían de lo que hablaba. Las tierras de Canaán estaban plagadas de altares paganos donde se ofrecían niños en fuego ardiente a dioses de piedra. No contaminaréis mi nombre con estas abominaciones. Porque yo soy el Señor, que os santifica. Pero no solo se refería a ídolos de fuego. Dios desenmascaró también otras prácticas oscuras, la consulta a los muertos, la hechicería, la adivinación. Todo intento de buscar poder fuera de él era una traición al pacto. El mensaje era claro. La santidad no se negocia. La tierra que estaban por heredar era fértil, sí, pero también corrupta. Y si Israel imitaba las prácticas de las naciones, serían arrancados de raíz. Entonces,
Como una espada que corta con precisión, Dios definió el corazón del asunto. Seréis para mí santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ese míos no era posesivo, era protector. Era el clamor de un Dios que no quería que su pueblo se perdiera entre sombras, sino que viviera como reflejo de su luz. Esa noche, en cada tienda, en cada fogata encendida, en cada conversación susurrada, una sola pregunta flotaba en el aire como incienso. ¿Estamos dispuestos a ser diferentes, aunque el mundo entero camine en otra dirección? Aquel fuego interior, esa tensión entre lo santo y lo común, se volvió más clara cuando Dios habló sobre los sacerdotes. No todos eran llamados a lo mismo. Y si el pueblo debía ser santo, el sacerdote debía ser aún más. Moisés convocó a Aarón y a sus hijos sobrevivientes. Sus rostros eran más serios, curtidos por el juicio, templados por la responsabilidad. El sacerdote no se contaminará por causa de ningún muerto, salvo por sus parientes más cercanos. No rasgará su vestidura, ni dejará crecer su cabellera en duelo, porque él lleva sobre su cabeza el aceite de la unción de su Dios. No podía vivir como los demás, ni casarse con cualquiera, ni llorar como el resto, ni actuar según sus emociones. Su vida entera estaba atada al altar. Y sobre el sumo sacerdote, el peso era mayor. No saldrá del santuario. No tocará cuerpo muerto. No se casará con viuda ni repudiada. Tomará por esposa a una virgen de su pueblo, porque él representa la pureza del pacto delante de mí. Cada detalle de su vida era una señal viva. Una profecía con carne y hueso. Y Dios no se detuvo allí. También separó al pueblo mismo en grados de pureza y participación. El que tuviera defecto físico no podía ofrecer sacrificios, aunque era amado. El impuro no podía comer de las cosas santas hasta ser restaurado. No era discriminación. Era simbolismo viviente. Porque todo apuntaba a algo más grande. A un día en el que el sacrificio perfecto vendría. A un sacerdocio sin mancha. A una humanidad restaurada por completo. Hasta que ese día llegara, Israel debía vivir como señal, como sombra de lo que habría de venir. Y así, con cada instrucción, cada límite, cada acto, los sacerdotes y el pueblo comprendían lo que significaba llevar el nombre de Dios. No era una carga, era un llamado. El sol marcaba un nuevo día en el campamento, pero ese día no era como los demás. Moisés se levantó temprano, con el rostro iluminado por una nueva revelación. Esta vez, Dios no solo hablaba de sacrificios, ni de pureza ritual, sino de tiempo, del calendario sagrado que marcaría el ritmo de toda una nación. Israel no viviría como las otras culturas, esclavos del sol y las estaciones. Su tiempo sería santo, marcado por encuentros divinos, momentos en los que el cielo descendía para caminar entre los hombres. Estas son mis fiestas, dijo el Señor, tiempos señalados que proclamaréis como convocaciones santas. Y entonces comenzó a dictarlas, una por una, como notas de una sinfonía eterna. El sábado, cada 7 días, un alto total al trabajo. No como castigo, sino como señal. Porque el descanso no era solo físico, sino espiritual. Cada sábado, el pueblo recordaría que Dios había creado el mundo, y que ellos ya no eran esclavos. Después vino la Pascua, el recuerdo vivo de la noche en que la muerte pasó de largo, y la sangre del cordero salvó a cada primogénito. Le seguía la fiesta de los panes sin levadura, porque el pecado debía ser limpiado, hasta de la masa. Luego, la fiesta de las primicias, el primer fruto ofrecido a Dios, como muestra de gratitud y fe. Y 50 días después, Pentecostés, cuando se presentaban nuevas ofrendas, y el pueblo celebraba la cosecha. Pero también estaban los tiempos de reflexión. En el 7º mes, el día de las trompetas anunciaba el juicio que venía. Luego, el día de la expiación, el más solemne, cuando toda la nación se humillaba. Y finalmente, la más alegre de todas, la fiesta de los tabernáculos. Durante 7 días, el pueblo vivía en tiendas de campaña, recordando su paso por el desierto. Comían al aire libre, se reunían en comunidad, y daban gracias a Dios por la tierra prometida. Cada fiesta era más que celebración. Era memoria, identidad, encuentro, pacto. A través del año, Dios marcaba su presencia. Les decía, yo estoy aquí.
Yo soy su Dios. Y ustedes son mi pueblo. El calendario ya no sería del faraón, ni de las estrellas, ni de las guerras. Ahora era un calendario tejido por la mano de Dios. Un ciclo de redención, año tras año, generación tras generación. Las estaciones marcaban el paso del año, y las fiestas mantenían viva la memoria del pueblo. Pero Dios, en su sabiduría, no solo pensaba en días, pensaba en años santos. Moisés se presentó ante los ancianos con una nueva revelación. Sus palabras eran extrañas, casi imposibles para la mente de antiguos esclavos. Cada 7 años, dejarán descansar la tierra. No sembrarán, no cosecharán. Comerán lo que la tierra produzca por sí sola. Será un año de reposo para la tierra, un sábado para el Señor. El pueblo murmuró entre sí. ¿Un año entero sin trabajar los campos? ¿Y qué comerían? Pero Moisés continuó, con voz firme. Confíen, porque en el 6º año, yo haré que la tierra produzca el triple. Y habrá suficiente para 3 años. El mensaje era claro. El sustento no vendría del esfuerzo humano, sino de la provisión divina. Y entonces vino el mandamiento más radical de todos. Después de 7 ciclos sabáticos, 49 años, vendrá el año del jubileo. El año 50. Y ese año, tocaréis la trompeta, y todo será restaurado. Ese año, toda tierra vendida regresaría a su dueño original. Todo esclavo sería liberado. Toda deuda cancelada. Toda injusticia, corregida. No se venderá la tierra para siempre, porque la tierra es mía, dijo el Señor. Y ustedes son forasteros y peregrinos conmigo. Era una ley imposible bajo los ojos del mundo. Pero no era una ley de este mundo. Era una declaración profética. Un sistema donde nadie quedaba condenado a la miseria para siempre. Donde el rico no se enriquecía eternamente a costa del pobre. Donde la libertad no era un ideal, sino un mandato del cielo. El jubileo era más que economía. Era redención estructurada. Un eco constante de que Dios no olvida. De que todo lo que fue robado, perdido o esclavizado, sería restaurado. Ese día, cuando Moisés terminó de hablar, muchos no podían imaginar tal sistema. Pero sabían que, si provenía del Dios que los sacó de Egipto, entonces era posible. Porque el Dios del monte Sinaí no solo da leyes. Libera. Restituye. Renueva. El jubileo marcaba un ideal de justicia, un horizonte de esperanza. Pero Dios no era ingenuo. Sabía que el corazón humano es terco, y que no todos escucharían. Por eso, tras revelar las bendiciones del pacto, vino la advertencia. Moisés subió ante el pueblo una vez más. Su rostro no era severo, era triste. Porque lo que diría no era deseo de Dios, sino advertencia para los desobedientes. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos, yo daré la lluvia a su tiempo, la tierra dará su fruto, y el árbol del campo dará su fruto. Comeréis hasta saciaros, y habitaréis seguros. Las bendiciones eran profundas, abundantes. Paz en la tierra. Enemigos derrotados. Cosechas interminables. El Señor caminando en medio de ellos. Una comunión constante. Una nación en la que cielo y tierra se tocaban. Pero entonces, Moisés bajó la voz. Y el viento pareció detenerse. Pero si no me obedecéis, si despreciáis mis decretos, y quebrantáis mi pacto. Las palabras se volvieron cuchillas. Sembraréis en vano, vuestros enemigos comerán lo que cosecháis. Yo pondré mi rostro contra ustedes. Seréis heridos por el terror. Vuestra tierra se volverá de hierro, y vuestros cielos, de bronce. El tono creció en intensidad. El castigo vendría en oleadas. Si no escuchaban con una, vendría otra, y otra más. Enviaré sobre ustedes la espada. Cortaré su sustento. Comerán y no se saciarán. Y si aún así no me oyen, los esparciré entre las naciones. Y la tierra gozará sus sábados mientras ustedes estén ausentes. La imagen era clara. Exilio. Ruina. Silencio. Pero incluso allí, en lo más profundo del juicio, había un hilo de redención. Y si se humillan, si confiesan su pecado y el de sus padres, yo recordaré mi pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y no los desecharé. Porque yo soy el Señor, su Dios. El juicio no era el fin. Era el camino de regreso.
porque el mismo Dios que envía espada, también abre camino al arrepentido. Y ese día, cuando la multitud escuchó la lista de maldiciones, no todos lloraron por miedo, sino por amor. Porque entendieron que la ley no era una cadena. Era una voz que susurraba, incluso en medio del castigo. Vuélvete a mí, y vivirás. La advertencia aún flotaba en el aire como un eco distante. El pueblo estaba en silencio, inclinado ante la gravedad del pacto. Pero Dios no dejó que la historia terminara en temor. Porque después del juicio, siempre viene la oportunidad de reconciliación. Moisés descendió con una última serie de instrucciones. Esta vez no eran mandamientos sobre sacerdocio, ni leyes sobre pureza. Eran actos voluntarios. Promesas nacidas del corazón. Cuando alguno de ustedes haga voto especial al Señor, ya sea por gratitud, por devoción o por clamor, deberá cumplirlo según su palabra. Porque lo que promete, no es a los hombres, sino a Dios. Los votos eran personales. Cada uno podía dedicar algo de valor, una vida, un animal, una casa, un campo, todo podía ser ofrecido como señal de entrega. Pero no bastaba con sentir fervor. Dios no aceptaba lo que era impuro, ni lo que se ofrecía sin costo real. Si alguien redime lo que prometió, deberá añadir una quinta parte. Porque no se juega con lo sagrado. No se promete a la ligera. Así enseñó Dios que la devoción no era emoción pasajera, sino un acto de fidelidad duradera. El voto era el lenguaje del alma que reconocía, todo lo que tengo es tuyo. Incluso los primogénitos, que ya eran de Dios desde Egipto, debían ser redimidos o consagrados. Porque cada primicia le pertenecía. No por exigencia, sino por memoria viva. Entonces Moisés habló sobre las cosas irredimibles. Sobre lo que no podía tocarse, ni recuperarse. Si alguien dedica algo como anatema, es decir, consagrado para destrucción o juicio, eso será absolutamente del Señor. No podrá venderse, ni rescatarse. Morirá lo que deba morir. Era una verdad contundente. No todo se puede recuperar. No todo se puede volver atrás. Pero justo cuando parecía que el mensaje final sería severo, Dios recordó al pueblo su misericordia. Porque incluso en los votos, incluso en lo ofrecido, había siempre espacio para la gracia, si el corazón era sincero. El pueblo escuchó. Algunos lloraron. Otros se postraron. Porque al final del libro, después de leyes, juicios y rituales, comprendieron algo que no estaba escrito en tablas, pero que ardía en lo profundo. Todo pertenece a Dios. Y lo único que Él anhela, es el corazón de su pueblo. El campamento reposaba. Las palabras de Dios habían sido escritas, habladas, grabadas en piedra, y también en el alma. Pero antes de cerrar el rollo sagrado, Moisés alzó los ojos una vez más. Esta vez, no para entregar una nueva ley, sino para recordar el propósito detrás de todas ellas. El Señor los sacó de Egipto, dijo, de la casa de servidumbre, para no ser más esclavos de hombres, sino siervos del Dios Altísimo. Las leyes no eran cadenas. Eran un mapa hacia la libertad verdadera. Una libertad que no consistía en hacer lo que uno quisiera, sino en caminar según el diseño del Creador. El pueblo comenzó a entenderlo. Cada sacrificio no era solo para cubrir pecado, sino para acercarse al Santo. Cada fiesta no era mera tradición, sino un encuentro sagrado con su historia. Cada regla sobre comida, cuerpo, tierra o familia, no era opresión, sino una cerca de fuego que los separaba de la corrupción del mundo. Y en medio de ese despertar, una verdad se levantó como un monte firme. Dios no quería un pueblo obediente por miedo. Quería un pueblo que lo amara por convicción. Los ancianos del pueblo comenzaron a enseñar a los jóvenes. Los levitas repasaban los rollos. Las madres instruían a sus hijos mientras cocinaban. Las leyes no eran cosa del tabernáculo solamente. Habían entrado a las casas, al alma, a la conversación cotidiana. Porque Israel había sido llamado a algo imposible. Vivir con un Dios en medio de ellos. Y para eso, cada acto debía ser una forma de adoración. Desde el levantar de la mano hasta el descanso al final del día. Desde la siembra de un campo hasta el cuidado de un forastero. Todo, absolutamente todo, era santo. Y al fin, después de tantos capítulos, el pueblo comprendía. La santidad no era un evento.
Era una manera de vivir. El tiempo avanzaba, y aunque las leyes estaban dadas, el verdadero desafío apenas comenzaba, vivirlas. El tabernáculo permanecía en el centro del campamento, como un corazón que latía al ritmo del cielo. Cada mañana, la columna de nube descendía sobre él, y cada noche, una llama ardía sobre el santuario. Era la señal, Dios estaba allí. Pero la presencia de Dios no era pasiva. Era fuego vivo. Y requería vigilancia constante. Los sacerdotes debían mantener el altar encendido día y noche. La menorá no podía apagarse. El pan de la proposición debía estar fresco cada sábado. El incienso debía subir sin cesar. Israel comenzaba a entender que la adoración no era ocasional, era constante. Mientras los pueblos vecinos rendían culto a ídolos de piedra, manipulables y mudos, Israel servía al Dios que hablaba, que veía, que juzgaba, y que habitaba entre ellos. Pero eso también significaba peligro. Porque un solo error, una irreverencia, una desobediencia, podía traer consecuencias devastadoras. Lo sabían por experiencia. Y aún así, Dios no se apartaba. Era como un esposo fiel que, a pesar de la infidelidad de su amada, permanecía junto a ella, esperando que madure, que entienda, que vuelva al pacto, no por obligación, sino por amor. Los días se convertían en semanas. Las semanas en estaciones. Y aunque el pueblo aún era joven, aún torpe en obedecer, algo estaba germinando. Un anhelo profundo. Una comprensión que iba más allá del ritual. Ya no bastaba solo con hacer sacrificios. El pueblo empezaba a preguntarse, ¿cómo podemos agradar verdaderamente al Dios que habita entre nosotros? ¿Cómo podemos no solo obedecerlo, sino conocerlo? Y fue entonces, en medio de esa búsqueda silenciosa, que comenzó a surgir una esperanza. Porque aunque la ley era justa, y el altar eficaz, el alma del pueblo anhelaba algo más. No solo rituales. No solo reglas. Una comunión más profunda, más íntima, más eterna. Los sacerdotes seguían ofreciendo sacrificios, día tras día. La sangre corría por el altar como río sin fin. Ovejas, toros, cabras, todo ofrecido para cubrir el pecado. Pero todos sabían que al día siguiente, habría que empezar de nuevo. Y en el fondo de sus corazones, una pregunta ardía. ¿Cuándo vendrá un sacrificio que no tenga que repetirse? ¿Cuándo se levantará un sacerdote que no muera, que no peque, que no falle? Las palabras de la ley, que habían sido dadas con fuego, ahora susurraban algo más grande. Un misterio escondido en cada sombra. Una promesa oculta en cada decreto. Porque cada cordero ofrecido apuntaba a otro cordero. Cada sacerdote humano anunciaba la necesidad de un sumo sacerdote celestial. Cada ley de pureza gritaba por un corazón limpio, no solo un cuerpo. Israel no lo entendía del todo. Pero el Espíritu del Señor comenzaba a preparar sus corazones. A sembrar en lo profundo una semilla profética. Una semilla que, siglos después, en los días de mayor oscuridad, florecería en forma de salvación. Y mientras el pueblo obedecía, y el tabernáculo seguía su ritmo, el cielo aguardaba. Porque el verdadero cumplimiento del Levítico no estaba en las manos del hombre, sino en los planes eternos del Dios viviente. El rollo se cerró. Las leyes fueron escritas. Las voces del Sinaí se silenciaron. El humo del altar seguía subiendo al cielo, pero algo había cambiado para siempre. Israel ya no era un pueblo cualquiera. Era un pueblo separado, consagrado, un reino de sacerdotes, una nación santa. El pueblo del Dios que habita entre los hombres. Desde entonces, cada tienda, cada campo, cada mesa, cada decisión cotidiana, se convirtió en un altar. Porque Levítico no era solo un libro de leyes. Era el manual del encuentro. El mapa para caminar con un Dios que es fuego y ternura. Justicia y compasión. Majestad y cercanía. Y aunque muchos tropiezos vendrían después, rebeldía, exilio, idolatría. Las palabras de este libro se mantendrían firmes. Como un eco eterno del pacto. A lo largo de los siglos, profetas, sabios y justos volverían una y otra vez al Levítico. Para recordar que la santidad no era una carga, sino un privilegio. Y finalmente, en el cumplimiento de los tiempos, cuando la humanidad ya no podía sostener el peso de su pecado, el Cordero Eterno entró al escenario.
No con sangre ajena, sino con la suya. No en un tabernáculo de manos humanas, sino en el celestial. No año tras año, sino una vez y para siempre. Y aquel día, lo que Levítico había anunciado en sombra, se cumplió en plenitud. La cortina del templo se rasgó. El altar quedó vacío. Y la voz del cielo susurró al mundo entero. Ahora, por medio del sacrificio perfecto, ustedes pueden ser santos, como yo soy santo. Así termina el libro. No como un fin, sino como la puerta que se abre al reino eterno. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo con esa persona que le gusta escuchar la palabra de Dios y suscríbete al canal para más narraciones divinas. No te pierdas el siguiente video que aparece en pantalla.